Estamos en comunicación telefónica con la doctora María José Lubertino, precandidata a primera legisladora del Frente para la Victoria de la lista Espacio Abierto. Muy buenos días, María José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, María José, este espacio está abierto a todas las expresiones políticas. Bueno, contanos un poco la lista que vos integrás, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, bueno, y cuál es la propuesta que acercan a la población. Bueno, la lista Espacio Abierto en el Frente para la Victoria es la lista que encabeza Carlos Oviedo como candidato a jefe de gobierno. Yo soy la primera candidata legisladora. Como muchos recordarán, yo fui presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Sí. Xenofobia y el Racismo, tanto durante el gobierno de Néstor Kirchner como durante el gobierno de Cristina. Ahora estoy a cargo del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Nación, y desde todos estos ámbitos y también cuando ocupé una banca como legisladora, traté de impulsar la igualdad en la diversidad y por supuesto presenté como diputada de la ciudad más de 300 proyectos de ley, muchos de los cuales no fueron tratados por el gobierno PRO, y básicamente queremos volver a la legislatura con una mayoría que permita impulsarlos. Para esto, de alguna manera lo que planteamos es que se ha hecho muy poco durante estos años de la gestión del PRO, con muchos recursos. La gente sabe que el PRO endeudó a la ciudad cuadruplicando la deuda en dólares, que se duplicó el presupuesto de la ciudad fundamentalmente a partir del aumento del ABL, que castigó y golpea a muchos barrios. Hasta el 700% de aumento tuvo el ABL en promedio, y sin embargo no se hicieron las inversiones que debían hacerse en obras de infraestructura importantes, como el subte, como las inversiones para que haya más escuelas y no falten vacantes, y las inversiones que debían hacerse para remediar los temas de inundaciones. Nosotros creemos que, digamos, Macri, Michetti y Larreta son un equipo. No hay demasiada diferencia entre Michetti y Larreta. De hecho, la mitad de los ministros van en una lista, la mitad de los ministros en la otra. Básicamente llevan la misma lista de candidatos a legisladores. Por eso en realidad lo que le decimos a la gente es que no hay una interna en el PRO, llevan la misma lista de legisladores. Por eso es tan importante que la gente pueda votar en esta, que es una interna abierta, en la lista del Frente para la Victoria, porque es la única fuerza política donde hay verdadera interna. Hay 7 candidatos a jefe de gobierno, 5 candidatos a legisladores, y en nuestro caso, para poder llegar a la lista nacional, necesitamos tener más del 25% de los votos, Sí. porque hay que superar un piso, una barrera que pone la propia fuerza política. Entonces, yo necesito que me ayuden para volver a la legislatura. Fundamentalmente me conocen en cada barrio de la ciudad porque hemos estado al lado de cada conflicto, y fundamentalmente yo tuve una posición inclaudicable en defensa del espacio público, en defensa del espacio verde, y no hemos votado ninguna ley que permitiera hacer negocios privados en el espacio público. Junto con Carlos Oviedo estamos denunciando el negocio que hacen muchas empresas con el gobierno del PRO. Calculamos que de los 85.000 millones de pesos que integran el presupuesto de la ciudad, hay aproximadamente 15.000 millones de pesos que se están pagando en sobreprecios, fundamentalmente a las empresas de basura, a las empresas de mantenimiento hospitalario y en subsidios a la empresa Metrovías del subte. Nosotros estamos cuestionando ese esquema de negocios de la ciudad, y en ese sentido nos enfrentamos a una serie de intereses creados, porque además son los mismos grupos empresarios los que entraron
con una especialización, pero ahora se convirtieron en grupos multitarget que tienen los mismos negocios y los diversos negocios de la ciudad. Es decir, Rollo está en la basura, en el subte y en el mantenimiento hospitalario. Caputo está en la basura, en el subte y en el mantenimiento hospitalario. Son los mismos empresarios que estuvieron el otro día en la escena de Macri, de lo cual nosotros denunciamos por la incompatibilidad ética que sean los mismos empresarios que le den dinero para la campaña, los que son los contratistas de la obra pública y de los servicios públicos de la ciudad. Bien, María José. Y bueno, Sí, María José, quería preguntarte dos temas muy sensibles en los cuales vos trabajaste bastante. Uno relacionado con la discapacidad y cómo está en la infraestructura de la ciudad en materia de discapacidad. Y el otro tema, si querés, te lo puedo decir hasta de un punto de vista como padre. Yo soy padre, tengo 3 hijos, 2 son mujeres. Y el tema de, porque escuchamos hace 2 días una niña que iba en un taxi, fue violada por el taxista. Entonces, referente a esos dos temas tan sensibles como la igualdad de los derechos de la mujer, el maltrato a las mujeres y por otro lado, ¿cómo se ocupa la ciudad de los discapacitados? bueno, en primer lugar, la ciudad no se ocupa de las personas con discapacidad. Nosotros hemos constituido también un observatorio de derechos de las propias personas con discapacidad en la ciudad y por supuesto venimos impulsando con ellos mismos una serie de acciones. Fundamentalmente, no hay accesibilidad para las personas con discapacidad en los medios de transporte, fundamentalmente en el subte, venimos denunciándolo, hemos hecho monitoreos, hemos discutido, no se han hecho las inversiones para hacer las adecuaciones que la ley ordena. Esto no es simplemente un tema de la empresa que ahora gestiona el subte, sino que es un tema de la empresa Esbase, que siempre fue de la ciudad. O sea, no es algo que venga del traspaso del subte, es algo que la empresa Base, que es la empresa de subtes de la ciudad, debió hacer y no hizo durante todos estos 8 años de la gestión de Macri. Bien. Después yo presenté un proyecto de ley que se llama Apoyo a la Autonomía de las Personas con Discapacidad y que tiene por objeto cuidar a los cuidadores de las personas con discapacidad, que en general son los papás, las mamás, o a veces la esposa del esposo, para darles un pequeño subsidio, un subsidio que permita compatibilizar con el esfuerzo que significa estar al cuidado de las personas con discapacidad en esta doble o triple jornada de trabajo. Bien. Y también poner recursos para el acceso a tecnologías a veces muy sencillas, pero que facilitarían la vida de las personas con discapacidad. También estamos exigiendo que se cumpla el cupo del 5% en los 3 poderes públicos del gobierno de la ciudad. Sí. También estamos viendo con preocupación la demora que tiene el gobierno de la ciudad en entregar los certificados de discapacidad. Sí. Esto es terrible, difiere de lo que pasa en otras provincias y a nivel nacional. Es una de las provincias, o sea, es la que más tarda en la entrega de los certificados y para citar a la gente que le hagan su registración médica. Y bueno, en relación al tema de violencia de género... Violencia de género, a ver, pero brevemente que se nos está acabando el tiempo, María José. Sí, muy brevemente, en primer lugar, este no es un problema solo en la ciudad, es un problema estructural. En primer lugar, lo más importante para acabar con la violencia de género es acabar con una cultura patriarcal. La ciudad de Buenos Aires no está cumpliendo con la ley de educación sexual en las escuelas. Esto es imprescindible. Incorporar la perspectiva de género en la educación va a hacer que los niños y las niñas tengan relaciones entre sí no violentas, relaciones paritarias. Eso es fundamental, es un trabajo de largo plazo imprescindible y el gobierno de Macri no lo hizo. Y en segundo lugar, el tema fundamental es el no a la impunidad. Nosotros necesitamos que las policías y la justicia actúe de tal manera que no se permita ni se naturalice ni el acoso callejero, ni los delitos sexuales, ni los femicidios,
y mucho menos la trata que hay en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Ayer nosotros volvimos a presentarnos en la querella, en la causa de Lorena Martins por los prostíbulos que están abiertos Sí. y que fueron denunciados hace años y que el gobierno de la ciudad